respecto a la pregunta puntual de si un personaje puede decir cualquier cosa, un personaje, en tanto el como sí del arte, en una obra de teatro, en una película, en una poesía, puede hacer decirle a su personaje lo que quiere. Es más, los humanos necesitamos que lo diga para ir a ver la hondura del arte, de las emociones, de las tragedias humanas. Ahora, una persona pública, no. Cuando una persona pública hiere, violenta, maltrata a un conjunto, a un género, a una situación de dolor, tiene que poder dar cuenta de, si se hace cargo de eso, de las consecuencias éticas, sobre todo éticas, ¿no? Por supuesto que hay mucho interés en lo judicial, pero sobre todo éticas. Si bien lo judicial parece venir a proteger eso, una persona pública no. Una persona pública, si está diciendo algo que daña profundamente a un conjunto, debe hacerse cargo de eso y del dolor que provoca y del dolor que le puede provocar no tener cuidado con ese dolor social que provoca. Ahora bien, esto de las personas públicas, hay tres áreas en donde se da fundamentalmente: el arte en nuestro país, sobre todo en nuestras culturas, el arte, pero también el deporte, y sobre todo se da también en la política, ¿no? Hace pocas décadas atrás, con raíces muy amplias en nuestro país, aparece esta farandulización de la política y de los políticos, que también ellos, sobre todo, capitalizan, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Por un lado hay un lado que es el de la persona pública. ¿Qué le sucede cuando recibe esa masiva muestra de amor de sus fans o de la multitud? Por un lado está eso, y por otro lado es qué le sucede a la multitud que necesita proyectar, decimos nosotros, esos valores máximos, esos valores de amor casi incondicional, que tienen generalmente el tiempo contado. Entonces, cuando la persona pública recibe ese amor que parece incondicional, de la idolatría, se confunde. Esa costumbre, esa reiteración que vemos en nuestras culturas, América, y en particular en América, pero también en Europa, pero en menor medida, y sobre todo en nuestro país, que es la cultura alrededor de la idolatría, ¿no? Gardel, ¿no? Maradona o Messi. La gente identifica a los argentinos por sus figuras de idolatría. Primero, eso es una necesidad muy antigua de poder identificarse en una cultura de masas, de poder encontrar un lugar en la cultura a partir de un ídolo. Por un lado, una necesidad muy regresiva de tener un ídolo. Yo diría que en el arte y en el deporte no me preocupa tanto como cuando sucede en la política. Cuando sucede en la política, la figura del líder ocupa un espacio que puede resultar, y de hecho la historia nos ha mostrado, muy doloroso y muy dañoso. Ahora, ¿qué hay de esa necesidad de tener ídolos? Y evidentemente una pobreza de la cultura de los vínculos inmediatos, de poder, podríamos decir, amar con intensidad nuestros vínculos, ¿no? Nuestros vínculos inmediatos, nuestros vínculos inclusive cercanos y vivos, esa necesidad de amar a alguien sobre el que puedo proyectar algo, y que justamente en esa distancia que tengo, porque no convivo con ella ni con él, puedo construir el ídolo. Pero eso es una cultura muy empobrecida en cuanto a necesitar que los valores del amor y los valores de la convivencia, sobre todo, sean proyectados en un ídolo. El ídolo, finalmente, y sobre todo cuando encarna en un humano, muestra que tiene pies de barro. Y eso no se perdona en las culturas, vamos a llamarlo así, en la psicopolítica regresiva. Esto es una psicología política. Esta necesidad del ídolo habla de la psicología política de una cultura. Tarde o temprano el ídolo muestra que tiene pies de barro. Y eso, más tarde o más temprano, se cobra muy caro.